En este video voy a explicar el tema 3 del curso Programación orientada a objetos. Los componentes de un programa orientado a objetos son encapsulados de clases. Y hay otra clase, además de estos encapsulados, con el código del cliente o el método main. De tal forma que un programa orientado a objetos va a tener la clase persona o las clases persona, las clases gestoras de procesos, las de interfaz gráfica, la de consultas a las bases de datos y demás, y en otra clase el código del cliente. A estas clases se les conoce como el encapsulado. Los encapsulados contienen los atributos y los métodos de cada clase y se guardan cada uno de ellos en un archivo por separado. El código del cliente, el main, se guarda en otra clase o archivo y contiene la declaración y la creación de objetos y el envío de mensajes. Entonces, para poder trabajar en Java vamos a tener que instalar un entorno de desarrollo para poder escribir el archivo y guardarlo con extensión .java para poder escribir nuestro código en él. Vamos a hacer un proceso de compilación generando archivos .class, que son un código intermedio que todavía no es ejecutable. El IDE o el entorno de desarrollo también nos va a permitir ejecutar el código del cliente y así rastrear nuestra aplicación. Algunos entornos de desarrollo son NetBeans, JCreator, Vue.js y Eclipse. Estos son gratuitos, aunque el JCreator tuvo ahí una época en la que medio era gratuito y medio no. Pero el resto son todos gratuitos. Para poder trabajar en Java tenemos que tener instalada la máquina virtual en nuestro equipo. Esta máquina virtual se encarga de interpretar los archivos .class en el momento en que el usuario los ejecuta en su máquina. Para instalar tanto la máquina virtual de Java como el NetBeans, les dejo este enlace. Les pido por favor que para la siguiente clase ya todo el mundo tenga instalado su NetBeans. Una vez que tú ingresas a esta página, se te pide que aceptes la licencia. Y después se te dan los enlaces para descargar el NetBeans que corresponde a tu sistema operativo, para la mayoría el Windows 64. Le das clic, lo ejecutas. Recuerda que en Java todo está inmerso en una clase y que cada archivo .java solo puede tener una clase pública. El archivo se llama igual que su clase pública y las clases se compilan por separado y se cargan cuando el cliente ejecuta la aplicación en su equipo. Vamos a hacer nuestro primer proyecto en Java. Esto te pido que lo hagas ya que tengas instalado en tu máquina el NetBeans. Cualquier duda, acuérdate que estoy a la orden vía mensaje de Blackboard, mensaje de WhatsApp o correo a Mayunitec, el irma-ardon@mayunitec.edu.mx. Para ejemplificarte lo que tú vas a hacer para la próxima clase, ya tenerlo practicado y cualquier duda la platicamos. Vas a darle clic al iconito del NetBeans, que es este cubito. Le das doble clic y se va a abrir tu entorno de desarrollo. En el entorno de desarrollo se te abre una página de inicio que puedes cerrar o dejar abierta. Y voy a acomodar tanto el NetBeans como el PowerPoint para que podamos ver las instrucciones y cómo se llevan a cabo. Entonces, para nuestro primer proyecto de NetBeans, nos vamos a File New Project y aquí seleccionas una Java Application, así como está ilustrado en PowerPoint. Le das clic a Next y te aparece esta ventana. Ahorita yo le voy a dejar el nombre que tiene. Para ti va a ser Java Application 1 y la ruta la puedes cambiar. Yo voy a dejar esta que está aquí predefinida. Y voy a dejar en este proyecto, porque es nuestro primer ejemplo, activo esta casilla de Create Main Class. Le damos clic a Finish, como lo dice el PowerPoint, y cuando termina el NetBeans de crear este archivo, nos va a aparecer un código predefinido, en el cual yo te voy a pedir que aquí
añadas la instrucción que está en rojo en PowerPoint, que es este System Out Print Line. Lo puedes copiar y pegar, aunque te tienes que ir acostumbrando a escribirlo. La instrucción system.out.println, es LN de line al final, sirve para mostrar mensajes en pantalla, el mensaje que tú escribas entrecomillado. A continuación vamos a salvar con File Save o Control S. La verdad es que el NetBeans salva cada vez que compila, entonces casi uno no lleva a cabo esta acción, y ejecutas con esta punta de flecha verde que apunta a la derecha. Aquí le das clic y un ratito después corre la aplicación y ya ves en la parte inferior de la pantalla el hola que hace, el mensaje que escribimos en esta parte. Este va a ser nuestro primer proyecto y vamos a cerrarlo. Llévalo a cabo tú en tu NetBeans, ensáyalo para la próxima clase y que ya te vayas acostumbrando. Voy a cerrar con File Close Project y vamos a seguir las instrucciones de PowerPoint. Aquí te dejo información del lenguaje, cómo se declara una clase, qué lleva el main, detalles del lenguaje que poco a poco vamos a ir aprendiendo, pero te los quiero ya dejar por escrito. Y el ejercicio que tú vas a hacer de tarea, aunque no se sube a la plataforma, va a llegar o va a continuar hasta aquí, en la diapositiva 37. Vamos a crear un nuevo proyecto, pero aquí sí vamos a desactivar la casilla de Create Main Class. Entonces te vas a File, New Project, otra vez Java Application, le das Next, desactivas la casilla de Create Main Class y aquí dice que le pongas por nombre Dog. Entonces aquí voy a borrar y le voy a poner Dog. Y voy a dejar la ruta que ya había yo especificado. Tú puedes dejar la que está por default y le das Finish. Ya tienes tu proyecto, aquí se ve, tiene varias carpetas, Source Package y Libraries. Vamos a trabajar en Source Package, ahorita no hay nada, pero aquí le vamos a dar clic derecho. Y nos vamos a New Java Class, así como lo dice la diapositiva 38 de PowerPoint. Y ahí en New Java Class le vamos a poner Class Name y otra vez le ponemos Dog. Y le damos Finish. Nos va a aparecer este código ya hecho y vamos a copiar y pegar lo que está en rojo en la diapositiva 39 de PowerPoint. Aquí copiamos y acá pegamos. Fíjate de hacer este copiado y pegado dentro de las llaves de la clase Dog. Ya copiamos el texto en rojo y lo que hacemos a continuación es pegarlo en NetBeans. Y vamos a crear una nueva clase. Este es nuestro encabezado llamado Dog y representa a un perrito. Y vamos a poner ahora la clase del cliente. Entonces vamos a New Java Class, así como lo dice la diapositiva 41. Y a esta clase que va a tener el código del cliente le voy a poner la palabra test y el nombre del proyecto, Dog. Y le das Finish. Te va a aparecer el esqueleto de la clase test y tú vas a copiar y pegar este código, el que está en rojo en la diapositiva 41 de PowerPoint. Lo copias, lo pegas aquí y yo creo que lo copié mal. Ahí va otra vez, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y ahora sí ya quedó. Y te voy a explicar este código. Este código es el encabezado de la clase TestDog, que es pública, por lo tanto se tiene que llamar así tal cual, TestDog.
y dentro tiene el método main. El método main, el encabezado siempre va a ser public, static, void, main y entre paréntesis string args. Y dentro del método vamos a tener, en este caso, la declaración de un objeto llamado de clase dog. Y lo vamos a crear llamando a este que se llama constructor. Y que te voy a ir explicando poco a poco. Después voy a decir que el peso del perro va a ser de 4 kilos y lo voy a mostrar en pantalla. Vamos a ver con más calma la clase dog, perdón por la tos. Y en la clase dog lo que dice es que nuestro perro tiene un atributo privado que es el peso. Y ese peso va a ser igual a 2 cuando el perrito nace. Pero después el peso del perro se va a redefinir. La redefinición del atributo privado se va a hacer en el método set. Y al atributo weight que está en verde se le va a asignar el valor de este parámetro que se llama new weight. Ese es el contenido de nuestra clase dog. Entonces vamos a regresarnos al test dog y vamos a ejecutarlo. Si la máquina te pregunta qué archivo o qué clase tiene que correr, tú le dices que la clase test, que es donde pusimos el método main, y aquí va a aparecer en la parte de abajo que el peso del perro es igual a 4. ¿Por qué 4? Porque yo así lo definí. ¿Qué pasaría si yo antes de definir el peso del perro en 4 mostrar en pantalla el peso del perro? Entonces voy a copiar este system out print line, el peso del perro al nacer. Aquí le voy a poner peso del perro al nacer. Y después de haber creado a mi perrito voy a mostrar el peso. Y luego voy a decir peso del perro 2 meses después. Bueno, creo que va a ser un perrote, pero no importa. Y lo voy a volver a correr. Y mira lo que pasa. Dice, peso del perro al nacer 2 kilos, peso del perro 2 meses después, igual a 4. Entonces, aquí estamos viendo lo que es un constructor. El método constructor de una clase me sirve para darle valor inicial a los atributos de mi objeto. Y también estamos viendo la utilidad del método get y del método set. El método get me retorna el peso del perro. Aquí está, mira. Y el método set me va a permitir redefinir el peso del perro, el valor del atributo privado. Aquí está en la clase dog, aquí está el método set. Y ahí es donde el peso está cambiando de valor con este que le llega como parámetro. Esos son los conceptos que debes de practicar y recordar de la clase de hoy. Ya salvamos, ya ejecutamos, ya vimos el ejemplo y aquí está en PowerPoint la teoría de los constructores, de los setters y los getters que te acabo de ilustrar ya en NetBeans. El constructor permite inicializar los atributos de un objeto, así como lo vimos. Este es un video bueno que explica lo que son los constructores, te recomiendo que lo veas. Y después aquí está la explicación de los setters y los getters. Los métodos set y get se utilizan para los atributos privados. El set te define su valor o te permite definir su valor y el get te lo retorna. Entonces, ya hicimos esta parte, ya copiamos y pegamos y vamos a cerrar el proyecto dog. Te vas a File, Close Project. Y ahora vamos a ver la generación automática del código, que esa es otra de las grandes ventajas de los entornos de desarrollo como NetBeans. Voy a abrir el proyecto de béisbol
que tú debes de tener descargada en alguna ruta. Te lo proporcioné en la segunda sesión, en la primera, bueno, ahí los tienes en los recursos de los contenidos semanales de esta semana 1 y voy a abrir el proyecto béisbol. Ya lo habíamos visto, es la clase jugador. Mi jugador tiene 2 atributos privados, el promedio de bateo y la edad, y 2 métodos que son correr y batear. Y ahora voy a hacer los métodos set y get para mis atributos privados, porque no los tiene. Eso quiere decir que en cada clase que tú crees, si quieres tener acceso a los atributos privados desde otra clase, vas a tener que hacer esto. Abres tu proyecto béisbol y fíjate bien, abajito de donde están declarados los atributos privados y afuera de los métodos que ya están escritos como correr y batear, lo que vas a hacer es, como lo dice la diapositiva 49, darle clic derecho, irte a Insert Code y ahí te vas a Getters and Setters. Seleccionas tus 2 atributos y le das Generate. Y mira, automáticamente ya se crearon los métodos Get y los métodos Set, tanto del promedio de bateo como de la edad del jugador. Y como último concepto del tema de hoy, te presento a this. This es una instrucción de Java que lo que hace es decirle a la máquina si hay un atributo como la edad del jugador y un parámetro como esta edad que es un parámetro. O sea, mi idea es que con este valor o que este valor se guarde en este atributo, pero resulta que se llaman igual edad. Esa es una práctica muy común en Java, sobre todo porque la máquina te genera el código de manera automática. Si se llama edad del atributo y se llama edad del parámetro, ¿cómo le hago para decirle a la máquina cuál es cuál? Con this. Donde diga this.edad, la máquina sabe y hasta lo pone en verde que estoy haciendo referencia al atributo. Al atributo. Y donde no dice this, la máquina sabe que me estoy refiriendo al parámetro. Entonces, cuando yo le quiera decir a la máquina quién es el atributo y quién es el parámetro, que se llaman igual porque se generó automáticamente el código, utilizo this y así la máquina sabe que en el atributo de este objeto va a guardar el valor que le va a llegar como parámetro.